en el campo de la investigación yo trabajo en historia reciente, con lo cual el diálogo con el presente es muy, muy permanente, digamos. No es posible pensar la historia reciente si no la pensamos hasta hoy. Yo, de hecho, planteo que el estudio de la historia reciente es una historia hasta actual, digamos, hasta el presente, es una historia del tiempo presente. Que de hecho, pensar la historia reciente significa pensar cómo se historiza hasta la actualidad. Es decir, que nosotros tenemos herramientas en el campo disciplinar que efectivamente permiten pensar los problemas del presente. Entonces, en ese sentido hay un diálogo directo. Y pensando también en la perspectiva más latinoamericana, yo creo que necesitamos revisar en torno a nuestra sociedad y nuestra actualidad en claves latinoamericanas. Yo ahí siempre planteo esta tensión de que tenemos mucha centralidad en las fronteras nacionales para pensar algunos problemas, y cuando uno mira los horizontes latinoamericanos, con todas sus diferencias respecto de las experiencias históricas de cada uno de los países, tenemos muchas similitudes que habría que volver a, a reencontrar en claves históricas. Empecé a investigar peronismo a mediados de los 90. ¿Sí? A mediados de los 90, donde estaba terminando mi carrera de grado e iniciando el posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Flaxo. Y a raíz de los congresos pude conocer también a otros investigadores e investigadoras que también estaban interesados e interesadas en el peronismo. Y un poco después armamos, en el año 2007, bastante después, 10 años después, la red de estudios sobre peronismo. Pero ¿qué nos interesaba? Bueno, nos interesaba tratar de revisar las hipótesis canónicas que habían sido trazadas por estudios que vieron la luz durante la transición democrática. O sea que mi carrera está marcada por la transición democrática. Los estudios que formaban parte de la bibliografía de Historia Argentina del siglo XX y que algunos quedan en Historia Argentina 3 y que ustedes han visto, como es el caso de Portantiero y de Torre y de Siria. Bueno, ¿qué sostenían esas hipótesis canónicas? Bueno, que el peronismo había sido un movimiento nacional capaz de integrar a la clase trabajadora, pero que había dejado sendos problemas por su dinámica en la historia argentina. Entonces queríamos revisar esa idea. Había los investigadores y las investigadoras cargaban de una connotación negativa. Piensen ustedes que mientras decidimos llevar adelante esta revisión y comenzar nuestras propias investigaciones, estaba transcurriendo el menemismo. Y que el menemismo fue un movimiento, no movimiento, perdón, un gobierno de signo peronista, de identidad peronista, que, bueno, revirtió casi todos los preceptos y la manera de pensar, no sé, la relación Estado y sociedad del primer peronismo. Entonces, esas investigaciones continuaban cargando una connotación negativa al peronismo al estar producidas desde el final del alfonsinismo y desde el menemismo, ¿no? Como que el menemismo retroalimentó esa connotación negativa que tenía el peronismo. Un ejemplo, ¿no? El peronismo en esa integración había construido una especie de monstruo que era el movimiento obrero. Y ese movimiento obrero fue capaz de intervenir en la escena pública y en la puja distributiva. ¿No? Para Portantiero, para que ustedes tengan una idea, lo digo rápidamente así, la puja distributiva había sido una de las causas del proceso hiperinflacionario del 89. ¿No? Entonces, después, bueno, un peronismo verticalista, personalista, sin una dinámica de partido, con una fuerte tradición movimentista. Bueno, revisar un poquito esto, ¿no? Había sido tan pernicioso para la política argentina y sus herencias también. Había que desarmarlas o era necesario reinterpretar esas herencias. Entonces nos metimos en esa área para poder tratar de reinterpretar ese tipo de herencia que los estudios canónicos marcaban. Y así, bueno, esa es la vinculación que en parte tuvo nuestro presente
pero ese presente ya es pasado ahora. Ese presente eran los años 90. En los años 90 comenzamos esta revisión. Bueno, después llegó otro fenómeno, que fue el kirchnerismo, que también ya es pasado, pero que en su momento fue nuestro presente, que nos ayudó un poco a hacer esa revisión. Y en la actualidad, bueno, ¿cómo se vincula? Se vincula tratando de hacer un rastreo que en parte discute también con esas ideas que se sostienen en los programas y en la bibliografía, ¿sí? Porque si bien hubo toda una revisión desde fines de los años 90 y principios de 2000, y esa revisión llegó hasta nuestros días, fue un poco más tardío el ingreso de esa bibliografía en los contenidos de la materia de, en nuestro caso, historia argentina, y bueno, en las mismas materias que se dan en otras carreras. Los programas no recepcionaron del todo bueno, la revisión a esos estudios más tradicionales, más canónicos de la transición. Un poco tiene que ver con machacar y decir, bueno, acá estamos nosotros, que discutimos sobre las hipótesis de historia económica, sobre esos que en algún momento fueron los 70 años de retraso en nuestra economía, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de discutir historiográficamente, y después, bueno, con construir un tipo de relato sustentado en la empiria que sirva también para la intervención política, porque son contextos complejos. Bueno, los pasados que estudio tienen mucha conexión con los presentes que vivimos, porque en primer lugar por una cuestión ontológica, ¿no? Nuestros presentes incluyen a todos nuestros pasados, y los incluyen de una manera que a veces es menos excrescente que otras. Es decir, en algunos casos esos pasados que estudio están muy presentes y en otros casos un poco menos, pero escarbando un poquito se lo ve. Y hablo de los pasados en plural no porque haya estudiado tiempos muy diferentes. Yo soy un historiador modernista que estudia América, mi formación es de modernista. Los tiempos que yo estudio críticamente son los que los europeos han denominado modernos y los que los americanistas llaman coloniales. Y bueno, y ahí tenés mucho para pensar, porque si lo ves desde el punto de vista de la historia colonial como tal, no ha terminado. Hay muchos vínculos de dependencia colonial de manera arcaica y de manera renovada. Es decir, hay colonialismos renovados, redefinidos, pero también hay vínculos coloniales arcaicos que todavía permanecen. Eso por un lado. Por el otro lado, en el tema Malvinas, que es el que estudio desde hace 8 o 10 años, ahí hay una cantidad de elementos muy brutales, digamos, que conectan con la actualidad del reclamo diplomático. Es un trabajo que ya está hecho, no es algo sobre lo que a mí me dé muchas ganas de hablar, porque es un trabajo que ya está hecho y ya está muy bien hecho. Durante finales del siglo XIX, comienzos del XX, de Grusac para adelante, digamos, después la herencia de Grusac, que le regala a la Argentina los elementos para que discuta diplomáticamente con Gran Bretaña, bueno, eso está hecho y está muy bien hecho. Pero claro, están presentes, es decir, todos los temas históricos en el reclamo soberano están presentes. Y en la parte que se, digamos, donde me desenvolví más tiempo en la investigación, que es en el gran programa que desarrollé sobre la historia de la justicia, creo que es donde la cosa es más dolorosa y es más complicada, porque ahí hay por una parte una gran cantidad de instituciones que entre muchas comillas, se inventaron nuevamente en la actualidad, como la justicia de pequeñas causas, que son instituciones antiguas. La justicia de proximidad, la historia de la justicia de proximidad es una historia
profunda, muy antigua, si se quiere, previa a la etapa colonial. Entonces, ahí hay muchos elementos en los cuales los historiadores de la justicia hubiéramos podido aportar, sobre todo una desnaturalización de la novedad para proyectos como el de la provincia de Santa Fe, la ley de pequeñas causas, que si no me acuerdo más del año 2011. Y por el otro lado, la tristeza de tener actualmente poderes judiciales que no responden en absoluto a la ficción de la independencia de los poderes. Eso es muy lamentable, y hacer historia de la justicia y hacer historia de los modos de hacer justicia, pero también hacer historia de las instituciones judiciales, de los poderes judiciales, que son una cosa revolucionaria, nueva, revela la tensión, por decirlo muy amablemente, que existe entre los modelos republicanos surgidos a partir de la Ilustración y de las grandes cabezas de la Revolución Francesa, de la Revolución norteamericana, de los Estados Unidos, a lo que tenemos hoy, ¿no? Que tenemos, tenemos instituciones, me parece, increíblemente débiles para la cantidad de años que tienen. Bueno, ahí hay algo muy interesante, ¿no? El hecho de haber estado tantos años en la misma cátedra me permite pensar cómo el programa, la bibliografía, los problemas que trabajamos fueron cambiando a lo largo de los años, y eso, está bien que sea así, ¿no? Tiene que ser así. Creo que el diálogo entre el pasado y el presente es indispensable, es necesario para que la historia no sea letra muerta, ¿no? Algo que pasó y quedó ahí y que, como dicen los chicos a veces en las escuelas, ¿no? ¿Para qué la historia, no? El sentido de la historia es que nos enseñe a reflexionar sobre también nuestro presente. A pesar de que, Historia de Europa 2, ustedes dirán, Historia de Europa medieval, ¿en qué nos puede ayudar a pensar nuestro presente? Bueno, yo venía pensando en esto, ¿no? Justamente ahora tengo que ir a dar una clase de Historia de Europa 2 que trata sobre el momento en que se instituye el matrimonio monogámico, único, indisoluble, que funcionó hasta hace pocos años atrás, ¿no? Y que tiene un origen medieval. Claramente es una creación de la Iglesia en su momento, pero después los estados nacionales lo toman, ¿no? Y pervive durante años. Y también todas mis lecturas y mis pequeñas investigaciones en estos últimos años se han orientado a pensar el rol de las mujeres en la Edad Media, ¿no? Y creo que ahí también claramente aparece una relación entre el pasado y el presente, porque, esa pregunta surgió a partir de la efervescencia del movimiento feminista y empezar a hacer lecturas, buscar materiales, buscar fuentes, empezar a pensar, pucha, ¿y las mujeres dónde estaban, no? Tantos años hablando de una historia en donde las mujeres prácticamente no aparecían. Y cuando uno empieza a buscar, indudablemente que estaban, ¿no? En diferentes aspectos políticos, culturales, religiosos, en el trabajo, entonces, como decimos siempre, ¿no? Empezar a repensar la historia, no la historia de las mujeres, sino una historia con las mujeres, ¿no? Empezar a repensar esa historia que las incluya, ¿no? Y creo que esto, es un arduo trabajo en el cual queda muchísimo por hacer, y no solamente en la historia medieval, sino en todos los periodos de la historia. Los diversos intereses que yo tenía en aquel momento, cuando decidí un poco estudiar historia, cuando ya estaba avanzado en la carrera, también me llevaron si bien decidí canalizarlo por la historia, me llevaron a la historia de la historiografía, ¿no? Como el área que de mayor interés para mí,
para pensar el tipo de cuestiones que a mí me interesaba pensar, digamos. Y básicamente lo que me interesaba es pensar la historia como un discurso, como una narrativa sobre el pasado, que tiene características particulares, pero que no practican solo historiadores profesionales, sino distintas personas en la sociedad, porque les interesa el pasado por distintos motivos. Y entonces me interesaba eso, me interesaba ver los relatos sobre el pasado y cómo los relatos sobre el pasado, como el modo en el que las personas pensaban su propio pasado, tenía efectos sobre el presente y eventualmente en el modo en el que pensaban el futuro, ¿no? Con mayor optimismo o mayor pesimismo. Porque de algún modo el modo en el que el pasado es leído habilita algunos futuros posibles y clausura o inhibe la posibilidad de pensar futuros alternativos. Entonces eso es algo que, analizando la experiencia histórica en casos concretos, digamos, en este caso en casos nacionales, es algo que se puede observar. En ese sentido me interesaba ver las condiciones de producción de los discursos históricos, ¿no? Y a lo largo de la carrera los enfoques fueron modificándose, fui pensando lo diferente, pero siempre mantuve un interés en las persistencias, ¿no? En los pasados que persisten en distintos presentes a lo largo del tiempo, ¿no? Uno se pregunta ¿por qué? No hay nada natural en esto, ¿no? Y entonces, claro, empecé a indagar en esas persistencias, los motivos de esas persistencias, las necesidades de repensar una y otra vez los pasados en lo presente, pensar el pasado en el presente como un acontecimiento, como algo que irrumpe en el presente para producir determinado tipo de efectos y de posibilidades en el presente. Y eso me llevó a pensar otra cosa, que era la cuestión de la potencia de la historia. O sea, de qué modo la historia posibilita hacer determinadas cosas en el presente, ¿no? A través del pasado. Entonces, las persistencias y la potencia de la historia es una de las cuestiones que a mí me interesó indagar. Y de hecho, fue ese interés por ver los modos que actúa la historia en el presente que también me permitió considerar que otros intereses que tenía, que tenían que ver con la literatura, con el teatro, con las representaciones en general de la realidad, con el modo en el que la realidad se representa, para mí se convertía ahí en un tema de indagación. De hecho, lo he hecho, digamos. Bueno, no trabajé en teatro, dejé de actuar, pero sí trabajé con el teatro como uno de los modos de representar el pasado, ¿no? Y como un modo en los que irrumpe el pasado en un determinado presente y produce efectos, ¿no? Produce reacciones, produce conflictos, produce tensiones. Y bueno, eso es algo que me parecía que podía analizar y que le daban interés a mi trabajo. Esta es una de las tantas veces con las cuales uno vuelve a elegir la historia, ¿no? Cuando se encuentra con un tema, con un enfoque, con un modo de mirar, con una pregunta, con un problema que nos resulta estimulante y a partir de ahí recuperamos, ¿no? el interés por lo que hacemos. Las clases que doy en la facultad son de Historia de Argentina de la primera mitad del siglo XIX. Mi tema de investigación en el CONICET es la relación entre, lo voy a decir bien general, entre la religión católica, las instituciones católicas y la política en el siglo XIX en Latinoamérica ahora. Específicamente hoy, pero el proyecto de investigación que tengo ahora es los vínculos entre la diplomacia pontificia y los obispos en el Río de la Plata. Es muy específico, pero en general es desde que entré al CONICET siempre fue esa relación entre religión, instituciones religiosas y política en el siglo XIX. ¿Cómo dialoga? Mi trabajo
en la cátedra dialoga con el presente, primero, me parece, con una actitud que tenemos los historiadores para ofrecer a la sociedad y el debate, que es la desnaturalización, ¿sí? Pensar que las cosas no siempre fueron igual. Y bueno, entonces pensar que pueden ser de otra manera, eso es re importante. Si no fueron siempre así, pueden ser de otra manera. Y bueno, jugar con esas posibilidades y, si queremos ir un paso más adelante, ver cómo se construyen esas realidades, ¿no? Eso, hubo alguien que las construyó, hubo debates, hubo luchas, intereses en conflicto, etc. Entonces, en Historia de Argentina 1, que es nuestra materia, lo bueno que tenemos es dialogar con el presente diciendo, ojo con los discursos de la persistencia de la nación, porque lo que nosotros tenemos al principio de nuestro periodo es no nación, ¿sí? Es toda una construcción de una unidad, de una comunidad política que no estaba para nada clara en el momento de nuestra materia, y cuando terminamos la materia todavía estamos ahí. Entonces, ese diálogo con el presente sería un diálogo de cuestionar las certidumbres que uno tiene, no para decir que la nación es una cosa mala, sino para decir que guarda a ver cómo se construye y que nadie te hable en lugar de la nación y nadie te quiera decir qué es una nación, porque en definitiva se fue construyendo y no siempre estuvo ahí. Ese me parece que es un buen aporte que tenemos en la materia. Después podemos desarmar, pero me voy de tiempo. Y mi investigación en realidad surgió con una pregunta bastante similar, que era una inquietud, que era, ¿cómo puede ser que si nosotros damos historia colonial y damos historia de la Europa anterior a la Revolución Francesa, por lo menos en la época que yo estudié la carrera, la religión es una cosa que está todo el tiempo, y atravesamos las revoluciones y parece que la religión directamente fue arrastrada al ámbito de lo privado, no tiene mucho más que ver con lo público, y si tiene algo que ver con la política, tiene que ver con algo que atrasa, que impide el cambio, que impide... Y eso a mí me hacía ruido. Entonces, cuando me metí en la historia religiosa y su vínculo con la política, me di cuenta de que, bueno, ese era un prejuicio académico de algunos académicos, ¿no? Nosotros teníamos todavía ese rastro, de esa impronta ilustrada de la idea de que, bueno, a medida que va progresando la razón, la religión se va retirando. Bueno, descubrimos, digo, porque fue una aventura, bueno, con Diego Mauro trabajamos mucho juntos, que también es profesor acá de la facultad, que hay todos desarrollos de teoría de secularización, sociólogos, antropólogos, etcétera, que vienen destruyendo esos prejuicios académicos. Bueno, con eso dialogamos nosotros. Y hoy, primero lo que hicimos fue dialogar con nuestro ambiente académico. Eso quiero decir, para mí fue un desafío de ver cosas que no habíamos visto durante la formación, descubrir aspectos que no habíamos visto durante la formación en la carrera. Y hoy por hoy, que lo religioso, yo siempre les estoy hablando de mi experiencia formativa entre fines de los 90 y principios de los 2000. Hoy cambiaron mucho las cosas, ya lo sabemos, en términos políticos, en términos culturales. Y lo religioso está tomando cada vez más importancia, eso no cabe duda. Y bueno, nosotros dialogamos mostrando que, bueno, en definitiva, eso religioso no tenía por qué desaparecer. Y tenemos respuestas para darle. Así que creo que esa es una buena diálogo. La religión en la modernidad como una cosa, no como una excepción, no como un condenado a muerte, sino como un ingrediente de esa sociedad moderna que constantemente va cambiando y tenemos que aprender cómo cambia, y que puede haber momentos en que sea más importante, otros en que sea menos, pero que no hay un curso ya fijado para ese tema, ¿no?